¿Qué tal, riferos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Jabo. Bienvenidos de nueva cuenta a su canal, La Laguna Marina de Jabo. Riferos, acuaristas, acuarófilos, público en general. El día de hoy vamos a tratar un tema de vital importancia para nuestro acuario marino. Miren, déjenles comento, muchas veces nos preocupamos por checar cómo está nuestro nivel de fosfatos, nuestro nivel de nitratos, nuestro nivel de pH, alcalinidad, dureza de carbonatos general, calcio, magnesio, salinidad, pero muy pocas veces, si no es que nulas ocasiones, nos preocupamos del oxígeno de nuestro acuario, nos preocupamos cómo está llegando el oxígeno a nuestro acuario, si es el suficiente oxígeno que necesita el acuario o si necesitamos oxigenar más y cómo hacerlo. Realmente este es un tema del que muy pocos hablan y créanlo, es de vital importancia conocer este elemento en nuestro acuario, toda vez que es el encargado de facilitar el proceso metabólico de todos los organismos que habitan nuestro acuario, llámense peces, corales, invertebrados, microalgas, microfauna, bacterias, en general, todo lo que habita en nuestro acuario metabolizan gracias a la presencia de oxígeno disuelto en el agua del acuario. Posiblemente se preguntarán, Javo, pero esto, pues, ¿qué importancia puede tener? A nosotros nos importa más ver por qué los peces se enferman, ver por qué un pez no puede salir de su enfermedad y por el contrario se muere, ver por qué los corales no me duran, ver por qué tengo muchas algas. Eso es lo más importante, Javo, este tema del oxígeno, ¿qué? Y pues realmente, pues todos los problemas que pudieran tener en su acuario pudieran ser provocados a falta de un adecuado metabolismo, ¿sí? Pudiera ser provocado precisamente a falta de oxígeno en su acuario. Tal vez ustedes no lo saben porque pues el oxígeno no es algo así como que podamos ver, no es como que el agua se ponga verdosa o azulosa o amarillenta cuando hay exceso o baja de oxígeno. No se da como tal, entonces es un elemento prácticamente que pocos nos ocupamos. Digamos que si hay problemas de oxígeno, pues son problemas silenciosos, pero lo vemos reflejado en nuestro acuario y pretendemos curarlo con otras cosas. Le metemos bacterias, le metemos queladores de fosfatos, queladores de nitratos, les hacemos fuertes cambios de agua y en general muchas cosas que de nada ayudaría a controlar el nivel de oxígeno, a aumentar el nivel de oxígeno en nuestro acuario. Bien, los problemas que causa precisamente una baja de oxígeno, como ya lo digo, es la falta de un adecuado metabolismo en el proceso general que se lleva en el acuario. Los peces necesitan el oxígeno, llevan el oxígeno a las células y estas, cada célula se encarga de que cada órgano del pez funcione adecuadamente. Los corales de igual manera necesitan el oxígeno para llevarlos a las células de cada parte de su cuerpo y esto le permitiría que pues cada célula haga lo propio a manera de conservar el coral, desarrollarlo, protegerlo y desarrollar su coloración y desde luego su reproducción. En el caso de la microfauna igual no sería posible una reproducción de microfauna con escaso oxígeno o una baja de oxígeno. Hay algunas personas que dicen es que la microfauna se desarrolla mejor cuando hay escasez de oxígeno. Este es un grave error. Si bien pudieran tener mayor puesta, porque pues es una forma de que ellos conservan su especie, estas puestas no serían positivas, es decir, son huevos que no se desarrollarían. Necesitan sí o sí el oxígeno para el desarrollo del embrión, para el desarrollo de los huevitos, para el desarrollo de las plánulas, de las células en general. Todo proceso metabólico, ya lo digo, en el acuario necesita sí o sí la presencia de oxígeno disuelto en el agua de nuestro acuario. Consumidores de oxígeno, pues ustedes díganme, algunos me dirán, es que nada más los peces son los que necesitan el oxígeno. No, ya lo digo, todos los organismos del acuario necesitan el oxígeno para llevar a cabo los procesos metabólicos. En el caso de las bacterias, por ejemplo, aerobias, necesitan el oxígeno para transformar el amoníaco en amonio y de amonio nitrito y
y así sucesivamente. Conforme va avanzando el proceso de nitrógeno, las bacterias necesitarán menos oxigenación, pero no es que una sola bacteria necesita menos oxígeno conforme avanza el ciclo biológico. No, hay bacterias aerobias que necesitan sí o sí una gran masa de oxígeno, hay bacterias anaerobias que necesitan una base intermedia de oxígeno y otro tipo de bacterias que son las anóxicas, las cuales necesitan nula presencia de oxígeno. Cada una de estas bacterias, pues, desde luego, lleva su tarea en el proceso metabólico del carbono. Ahora bien, lo que nos interesa para efectos del tema que estamos ocupando, el tema de los peces en el acuario marino, ¿cómo llega el oxígeno? ¿Cómo reciben los peces el oxígeno? Esta es una cuestión que muchas veces desconocemos y aquí es donde posiblemente podamos estar tropezando en la mejora de la calidad de vida de nuestros peces. Miren, el oxígeno disuelto en el agua del acuario llega a los peces a través de su boca. Los peces inhalan el agua y posteriormente la sacan a través de las branquias. Las branquias está formado por mucha porosidad. Esa porosidad es capaz de atrapar las moléculas de oxígeno y posteriormente transportarlas a las células de todo el cuerpo del pez para que éstas lleven a cabo su proceso metabólico, cualquiera que sea su función en el cuerpo del pez. Por tanto, es indispensable que el agua de nuestro acuario esté cargada de oxígeno, prácticamente esté saturada de oxígeno, a manera de que los peces puedan aprovechar todo el oxígeno disuelto en el agua y generar precisamente esos procesos metabólicos. Aquí hay algo importante que les tengo que comentar y posiblemente muchos de ustedes han pasado por estas etapas. En ocasiones nos topamos con peces que nadan lento, a pesar de ser peces de alta natación, llegan a nadar lento y llegan a picar las piedras, pero los vemos débiles. Entonces muchas veces se les recomienda darles alimento, darles proteína, darles alimento vivo, darles alimento procesado, alimento fresco, hojuela con garlic, etcétera, etcétera. Y el acuarista, ante la ignorancia, pues le mete de todo un poco a su acuario. Esto lo que provocaría es bajar más las reservas de oxígeno, que si ya por tanto es poco el oxígeno que tenemos disuelto en el agua, pues al momento de meterle más alimento vamos a aumentar la base carbónica en nuestro acuario y como tal un descenso de oxígeno, lo que llevaría al pez a enfermar más y posiblemente a estresarlo más. De ahí, desde luego, aparición de leash en algunas especies de peces. Entonces, aquí cabe hacerse la pregunta, cada vez que se enferma tu pez, ¿eres de los que checa el oxígeno? ¿O te pones a checar fosfatos y nitratos y pH? ¿Te pones a checar la compatibilidad de especies? ¿Te pones a medicar contra ISH? Haces de todo menos checar el nivel de oxígeno que tienes en tu acuario. Pues permíteme decirte que en base a mi experiencia, desde luego experiencia nada fundada en las cuestiones científicas, pero a fin de cuentas mi experiencia, permíteme decirte que cuando tenemos un pez enfermo y le mejoramos la calidad de agua, mejoramos la calidad de oxígeno en el acuario, ese pez es posible que se rehabilite por sí solo, reforzando su sistema inmunológico, y a su vez también si tiene parásito es posible que repele la agresión de ese parásito, y esto solamente con aumentar la base de oxígeno en nuestro acuario. Por eso es de vital importancia checar cómo está la base de oxígeno en nuestro acuario. Nuestro acuario puede estar con muchísimo movimiento. Algunos dicen que mientras más bombas tengas, más oxígeno vas a tener en el acuario. No es así. El oxígeno en el acuario es equitativo al oxígeno ambiental. Es decir, si nosotros tenemos el acuario en nuestra sala, necesitamos ver cuánta es la cantidad de oxígeno que hay en nuestra sala, puesto que si hay mayor cantidad de carbono, dióxido carbónico en nuestro ambiente, en nuestro entorno, es posible que no haya un adecuado intercambio de gases en el acuario y solamente va a ser un reflujo de carbono, un reflujo de dióxido de carbono. Por tanto, no estaríamos oxigenando nuestro acuario. El oxígeno lo estaríamos cada vez disminuyendo en nuestro acuario. Sobre todo si en nuestra casa o en nuestra área donde tenemos el acuario hay personas fumadoras o tenemos una cocina cerca de nuestro acuario, eso también incrementaría nuestro nivel de carbono, nuestro nivel de dióxido de carbono, ¿sí? Y como tal ácido carbónico en el acuario. Por tanto, disminuyen también las partículas de oxígeno.
El uso de skimmer en estas circunstancias sería relevante para meter oxígeno en nuestro acuario. Sin embargo, el oxígeno que va a agarrar el skimmer va a ser del oxígeno ambiental, es decir, del cuarto que ya tenemos saturado de dióxido de carbono, es lo mismo que le vamos a meter a través del skimmer. Incluso ahí pudiera ser algunas fallas del skimmer cuando me preguntan, Javo, ¿por qué mi skimmer no espuma adecuadamente? Bueno, pues eso es por saturación de nitrógeno, de carbono, de dióxido de carbono en el área donde tenemos nuestro acuario. Por eso es que no oxigena adecuadamente un skimmer. Lo que tendríamos que hacer en estas circunstancias, si bien un skimmer pudiera ser útil, tendríamos que sacar una manguerita hasta el exterior de nuestra vivienda a efecto de traer aire limpio al interior. Sin embargo, este aire igual va a ser contaminado con la presencia de carbono, dióxido de carbono en el área donde tenemos el acuario. Por eso es de vital importancia tener siempre refrigerado, tener mucho aireación en el área donde tenemos nuestro acuario a fin de que se pueda producir ese intercambio gaseoso donde sale nitrógeno, donde sale dióxido de carbono o ácido carbónico y entra oxígeno al agua de nuestro acuario, se diluye y se mezcla a través de las bombas que luego ya ponemos en nuestro acuario. El tema del oxígeno lleva mucho más, sin embargo, pues un solo video nos pudiera alargar 3, 4, 5 horas y no terminamos, pero al menos aquí en este video resumimos lo más importante del tema de oxígeno a manera de que ustedes indaguen más en el tema, se preocupen más por el oxígeno de su acuario y de esa manera verán cómo ya no es necesario hacer tantos cambios parciales para tener mejor calidad de agua. Van a ver cómo ya no es necesario el uso de un super skimmer para tener nuestro acuario al 100%. En general son varias cositas que desconocemos sobre el oxígeno que sería de vital importancia conocer para darle mejor tratamiento, mejor mantenimiento a nuestros acuarios marinos. De momento es todo. Si tienen dudas, por favor déjenlas aquí en el cuadro de comentario. Estuvo con ustedes Javo Mijares. Nos vemos en un próximo video. ¡Ánimo!